Existe un patrón, una ley no escrita que rige el auge y la caída de las civilizaciones. Es la ley de la ventaja asimétrica. Una nueva táctica, una innovación en logística, una disciplina férrea que el enemigo no puede replicar. Durante siglos, Roma fue la maestra de esta ley. Su fuerza no provenía solo del acero de sus gladios o de la madera de sus escudos, sino de una ingeniería social y militar sin precedentes. Orden, logística, entrenamiento, esos eran sus verdaderos multiplicadores de fuerza. Pero, ¿y si Roma, en el apogeo de su poder, se hubiera topado no con una nueva forma de disciplina, sino con una nueva forma de poder bruto? ¿Y si, en un rincón olvidado del imperio, un filósofo natural mezclara azufre, carbón y una cierta sal que se encuentra en las cuevas y desatara el poder del fuego contenido? ¿Qué pasaría si el imperio del águila, la civilización del orden y la conquista metódica, descubriera el alma caótica de la pólvora 1000 años antes de su tiempo? Este no es un video sobre legiones con mosquetes. Eso es superficial. Se trata de un análisis estratégico sobre cómo un único descubrimiento tecnológico podría haber reescrito no solo el legado de Roma, sino la propia definición de imperio, guerra y colapso. Exploraremos cómo la mentalidad romana, su genio para la estandarización, su implacable ingeniería y su compleja estructura política habría transformado la pólvora en una fuerza que el mundo antiguo nunca podría haber concebido. Y lo que es más importante, responderemos a la pregunta fundamental: ¿esa ventaja habría garantizado la supervivencia eterna de Roma o habría sido el catalizador que aceleraría su caída de forma espectacular y aterradora? La respuesta es un espejo de nuestra propia era, una era que también se balancea en el filo de una navaja tecnológica. Para comprender la magnitud de esta revolución, primero debemos situarnos en el mundo que habría transformado. El año es 161 después de Cristo. El trono de Roma está ocupado por dos emperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero. Es el apogeo de la dinastía antonina, un periodo que el historiador Edward Gibbon describiría como la época en que la condición de la raza humana fue la más feliz y próspera. Desde fuera, el imperio parecía eterno, una fuerza de la naturaleza. Sus fronteras se extendían desde la brumosa Escocia hasta los desiertos de Mesopotamia. El Mediterráneo no era un mar, era el Mare Nostrum, nuestro mar, un lago romano. Millones de personas de cientos de culturas diferentes vivían bajo la Pax Romana, la paz romana. Una paz garantizada no por benevolencia, sino por una maquinaria militar que era el producto final de 700 años de evolución estratégica. La legión era la personificación de la disciplina y la ingeniería. Cada legionario era un soldado, un ingeniero y un constructor. No solo luchaba, sino que construía fuertes, carreteras y puentes. La fuerza de Roma no residía en una sola batalla, sino en su capacidad para proyectar poder, para mantener ejércitos a miles de kilómetros de Roma a través de una red logística sin igual. Sus tácticas eran un sistema: el pilum, que rompía la carga enemiga, el gladius para el combate cuerpo a cuerpo, la formación testudo, que convertía a una unidad en una fortaleza móvil. Su ingeniería de asedio era la más avanzada del mundo: torres de asalto, ariates, catapultas como la balista y el onagro, que podían lanzar proyectiles a cientos de metros con una precisión devastadora. Eran armas tanto psicológicas como físicas, diseñadas para quebrantar la voluntad del enemigo antes de derribar sus murallas. Pero esa estabilidad era una ilusión cuidadosamente mantenida. La Pax Romana era una paz armada, mantenida en un estado de guerra perpetua en las fronteras. Al norte, las tribus germánicas del Rin y del Danubio eran una amenaza constante, una fuente inagotable de guerreros que ponían a prueba la disciplina de las legiones. Al este, el Imperio Parto, el único rival civilizado de Roma, representaba una amenaza estratégica completamente diferente, con su caballería pesada y sus arqueros a caballo. Mantener estas fronteras exigía una inversión colosal en hombres y recursos. Exigía emperadores en el campo de batalla, un liderazgo constante y una economía capaz de sostener el ejército permanente más grande que el mundo había visto jamás. Políticamente, el sistema era una contradicción. Roma todavía se llamaba República, gobernada por el Senado y el pueblo de Roma, pero en realidad era una autocracia militar. El poder del emperador provenía de una única fuente: el control y la lealtad de las legiones. Esa era la falla fundamental, el pecado original del imperio.
la ausencia de un sistema de sucesión claro y pacífico. La muerte de un emperador fuerte a menudo abría un vacío de poder, una invitación a la guerra civil, la plaga que repetidamente desangraría al imperio desde dentro. Es en este mundo, vasto, poderoso, pero peligrosamente equilibrado, donde tiene lugar nuestra divergencia. No en un campo de batalla, ni en el Senado, sino en un lugar de humo y conocimiento prohibido. Nuestro punto de ignición se produce en Siria, una provincia que era un crisol de culturas y conocimientos griegos, romanos y persas. Un filósofo natural, tal vez estudiando los textos de antiguos químicos alejandrinos o tratando de crear nuevos pigmentos para un rico mecenas, investiga las propiedades de la sal pétrae, la sal de roca o salitre, que los comerciantes traían de las áridas tierras del este. Ya conocía las propiedades del azufre, utilizado en medicina, y del carbón, el combustible universal. Por accidente, o por un destello de genio, los combina en la proporción correcta. Muele los tres polvos juntos, creando una mezcla gris y sin vida. Curioso, acerca una pequeña cantidad a la llama de su lámpara. El conocimiento, una vez liberado, no puede contenerse. Nuestro filósofo sirio comprendió inmediatamente que lo que había creado era demasiado grande para su pequeño tallar. No era un pigmento, no era un medicamento. Era una fuerza capaz de derribar murallas y con ellas, reyes. Como súbdito del imperio y hombre pragmático, sabía que solo había dos opciones: intentar ocultar su descubrimiento y vivir con el temor de que otros lo replicaran, o entregarlo a la única entidad lo suficientemente poderosa como para controlarlo: Roma. Buscó al gobernador de la provincia. Se le concedió una audiencia, probablemente con escepticismo. Pero entonces llegó la demostración. No fue una explosión dramática, sino algo controlado, estratégico. Una roca que 10 hombres habrían tenido dificultades para mover fue pulverizada en segundos con una pequeña bolsa de polvo oscuro y una mecha. El gobernador, un senador de carrera con experiencia militar en la frontera del Danubio, no vio un truco de salón. Vio el fin de los asedios prolongados. Vio la solución para las fortalezas partas. Vio el poder absoluto. La comunicación viajó a la velocidad del sistema imperial. Se envió un informe codificado a Roma bajo fuerte escolta. En él, el gobernador no describía un milagro, sino una herramienta, analizando su potencial táctico con la frialdad de un ingeniero. El mensaje llegó a la mesa de Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que escribió sobre el autocontrol, la razón y el orden del cosmos en sus meditaciones. Se enfrentaba ahora a la personificación del caos. Para él esto no sería una bendición, sino una terrible carga. Un arma que podría hacer la guerra más eficiente, pero también infinitamente más inhumana. Veía el potencial para la gloria del imperio, pero también para su corrupción. ¿Qué tipo de hombres crearía Roma en una era en la que la valentía individual podía ser anulada a distancia por una explosión de fuego y humo? A pesar de sus reservas filosóficas, también era el protector de Roma. Las amenazas se acumulaban en la frontera. La responsabilidad exigía actuar. La decisión fue rápida y se mantuvo en absoluto secreto. El filósofo y toda su investigación fueron trasladados discretamente a una villa fortificada en Italia, bajo la custodia directa de la Guardia Pretoriana. El proyecto recibió un nombre clave y un presupuesto ilimitado. Se convocó a los mejores ingenieros y metalúrgicos del imperio sin que supieran exactamente para qué. Roma no solo iba a utilizar la pólvora, sino que la iba a industrializar. La fase del descubrimiento accidental había terminado. La era de la ingeniería de la destrucción había comenzado. Los romanos tenían una palabra para ello: fábrica. Era el complejo industrial militar del Estado, responsable de la producción en masa de las armas y armaduras con las que se equipaban las legiones. Y fue dentro de la fábrica donde el pulvisto nitrus, el polvo del trueno, como se le conocía, pasó de ser una curiosidad de laboratorio a convertirse en un arma de guerra estandarizada. La primera y más obvia aplicación no fue crear armas para los soldados. Eso habría sido complejo y había cambiado la doctrina táctica muy rápidamente. La genialidad romana era iterativa. Aplicaron la nueva tecnología a su mayor punto fuerte,
la ingeniería de asedio. ¿Por qué pasar meses construyendo una rampa de asedio como en Masada si se podía simplemente derribar la puerta? Nació una nueva especialidad en la Legión, el corruptor, el destructor. Eran ingenieros de combate, hombres que manejaban el pulvis tonitrus. Su primera misión de campo fue contra una tribu rebelde en Germania. El asedio, que debía durar semanas, duró menos de una hora. El impacto fue sobre todo psicológico. Tribus que habían resistido a Roma durante generaciones vieron cómo sus defensas más fuertes se volvían inútiles. El poder de los dioses romanos parecía haber sido entregado a sus legionarios. Pero eso era solo el comienzo. La demolición era eficaz, pero los ingenieros romanos pensaban en términos de proyección de fuerza. Querían lanzar la destrucción a distancia. Eran maestros en la fundición de bronce, estatuas, tuberías, piezas de precisión. No fue un gran salto de imaginación aplicar esa habilidad para crear tubos de metal diseñados para contener y dirigir la fuerza del polvo del trueno. Así nacieron las primeras piezas de artillería. Las llamaron ignivomitores, los vomitadores de fuego. Eran armas lentas, imprecisas y peligrosas para sus propios operadores, pero no importaba. En el campo de batalla, el ignivomitor no era principalmente un arma para matar, era un arma para aterrorizar y romper formaciones. Imagina que eres un guerrero parto o godo. Te preparas para la carga, confiando en tu valor y en tu número. Y al otro lado del campo, una línea de máquinas emite un sonido que rasga los cielos, escupe fuego y humo y lanza rocas que pueden aplastar a 10 hombres a la vez. Tu disciplina, tu formación, tu valor, todo se vuelve irrelevante ante este horror mecánico. La guerra había cambiado para siempre y la legión romana, la fuerza de combate más adaptable de la historia, estaba a punto de sufrir su transformación más profunda y peligrosa. La evolución de la artillería fue solo el primer paso. La verdadera revolución romana siempre estuvo en el soldado individual. El liderazgo militar, el propio Marco Aurelio y sus generales comprendieron que el verdadero poder del pulvis tonitrus solo se desbloquearía si se ponía en manos de cada legionario. Pero eso representaba un desafío monumental para la doctrina romana. La fuerza de la legión era su cohesión, el muro de escudos, la disciplina del combate cuerpo a cuerpo. Un arma que creaba distancia y humo parecía socavar esa misma esencia. El desarrollo del arma de mano fue lento y peligroso. Los primeros prototipos llamados sclopeta eran poco más que cañones en miniatura, pesados, de recarga dolorosamente lenta y propensos a explotar en las manos del tirador. Las bajas en los campos de entrenamiento eran elevadas. Los centuriones veteranos, creados en la tradición de la espada y el honor marcial, veían estas armas nuevas con desprecio. Era un arma sin virtud, que mataba sin exigir valor. Pero el pragmatismo romano prevaleció sobre la tradición. No sustituyeron al legionario clásico, lo aumentaron. Crearon un nuevo tipo de unidad, el manipulo tonitrus, o manípulo del trueno. Estos soldados no estaban entrenados para la primera línea, sino para el fuego de supresión. Su función no era la precisión, sino crear choque y desorden. La nueva doctrina táctica se probó por primera vez de forma masiva en la frontera del Danubio, contra una incursión de los marcomanos. La batalla que siguió reescribiría los manuales de guerra. El general romano, protegido de Lucio Vero, posicionó sus fuerzas de una manera inédita. Las cohortes tradicionales formaban el centro sólido, el roca familiar, pero en los flancos y en la vanguardia colocó sus piezas de artillería, los ignivomitores y 3 líneas de sclopetari. Comenzó la carga germánica. Era la táctica de choque que tantas veces había puesto en apuro a las legiones, pero esta vez ocurrió algo diferente. A 700 metros, la artillería romana abrió fuego. El sonido, el impacto de las bolas de piedra rasgando el suelo y las gilas delanteras, no detuvo la carga, pero sembró la primera semilla del terror. A 100 metros, cuando la carga estaba a punto de alcanzar la línea romana, el general dio la orden. La primera fila de los sclopetari se arrodilló. La segunda apuntó por encima de sus hombros, la tercera por encima de la segunda. Era una adaptación romana de una táctica de los arqueros partos, la descarga masiva. 300 sclopetari dispararon a la vez. El caos se apoderó de los atacantes. El ímpetu se rompió. El ruido, el humo,
la muerte que venía de la nada. Era una guerra contra fantasmas. Antes de que pudieran reagruparse, el humo comenzó a disiparse, pero no reveló a hombres recargando sus armas. Reveló el avance implacable de las cohortes de legionarios con sus escudos levantados y sus gladios en la mano. No atacaron una línea de frente, sino una multitud desorganizada y aterrorizada. La batalla se convirtió en una masacre. Esa victoria envió ondas de choque por todo el imperio y más allá de sus fronteras. El mensaje era claro: la resistencia a Roma ya no era solo inútil, era suicida. Las legiones ya no eran solo un ejército, eran un cataclismo andante. Y esa nueva realidad comenzó a alterar el equilibrio de poder de una manera mucho más profunda que cualquier batalla. La diplomacia romana cambió. El saludo de sus enviados ya no era «el Senado y el pueblo de Roma ofrecen su amistad», sino un implícito «sométanse o enfrenten el castigo». El miedo se convirtió en la principal herramienta de la política exterior de Roma, una herramienta peligrosamente adictiva. Con su nuevo arsenal, Roma no solo defendía sus fronteras, sino que las destruía. La mayor prueba y la demostración más aterradora de este nuevo poder llegó en Oriente. El Imperio Parto, antiguo y espinoso rival de Roma, era una potencia construida sobre la guerra de movimiento, la carga de sus jinetes catafractarios y la lluvia de flechas de sus arqueros a caballo. Eran tácticas que habían humillado a Craso en Carras y que siempre mantuvieron a las legiones orientales en alerta máxima. Bajo el mando de Lucio Vero, coemperador de Marco Aurelio, se lanzó una campaña para someter definitivamente a los partos. Mientras que la historia real nos habla de una guerra difícil, asolada por plagas y retos logísticos, esta nueva realidad es diferente. Es una guerra de aniquilación. Las legiones avanzaron hacia el corazón de Mesopotamia. Las ciudades fortificadas que debían retrasar a los romanos durante meses cayeron en cuestión de días, con sus puertas y murallas demolidas por los corruptores. En el campo de batalla, la caballería parta, la reina del desierto, quedó obsoleta. Su velocidad era inútil contra un arma que mataba a distancia. Sus pesadas armaduras no ofrecían protección. Las tácticas de disparar y huir de sus arqueros a caballo eran una broma contra un enemigo cuyo alcance era 3 veces mayor. La campaña culminó en la batalla de Ctesifonte, pero no fue una batalla, fue una ejecución. La capital partia fue sitiada, su voluntad quebrantada por un bombardeo incesante y luego invadida. El Imperio Partia, una civilización con siglos de historia, fue efectivamente borrado del mapa en una sola temporada de campaña. Roma se extendía ahora hasta las fronteras de la India. Una victoria total. Una gloria sin precedentes. Pero los estrategas más astutos de Roma, incluido el propio Marco Aurelio, veían un nuevo y terrible peligro en esta conquista. El imperio estaba peligrosamente sobredimensionado. La nueva frontera era más larga, más montañosa y más difícil de defender que la anterior. La logística para mantener a las legiones equipadas con esta nueva y voraz tecnología a miles de kilómetros de Roma era una pesadilla, y esto nos lleva a la consecuencia más insidiosa y tal vez más destructiva: el coste. La pólvora es una bestia voraz. Su producción a escala industrial exigía una reorganización completa de la economía romana. El Estado controlaba ahora un vasto complejo industrial dedicado exclusivamente a la guerra. Minas de azufre en Sicilia, recolección de salitre a escala industrial en Egipto, fundiciones de bronce en Galia y España trabajando día y noche. Este esfuerzo colosal tenía que pagarse. Los impuestos sobre la tierra aumentaron drásticamente. Los pequeños agricultores, la columna vertebral de la sociedad romana, se vieron abocados a la quiebra y sus tierras fueron absorbidas por grandes latifundios estatales o senatoriales. La inflación, un problema crónico en el imperio posterior, habría comenzado mucho antes. El denario de plata, ya bajo presión, se degradaría a un ritmo alarmante para financiar el insaciable apetito del ejército. Es un patrón que la historia nos enseña repetidamente, un espejo que se refleja hasta nuestros días, una carrera armamentista, incluso cuando solo se compite consigo mismo, tiene un coste económico que puede corroer la sociedad desde dentro. Roma estaba construyendo la espada más afilada del mundo, sin darse cuenta de que estaba fundiendo su propio escudo para forjarla. Esta concentración de poder militar e industrial en un único punto, el Estado, personificado en el emperador, tuvo un efecto final y fatal en la política romana. Aniquiló lo que quedaba de la República. El Senado se convirtió en una reliquia, una casa de debates para hombres ricos sin poder real. ¿Por qué iba un emperador a negociar con los senadores cuando él tenía el poder del trueno? El delicado equilibrio entre el poder militar, senatorial y popular, la base del principado de Augusto, quedó destruido. El emperador ya no era el primer ciudadano,
Era el amo absoluto, su poder indiscutible. Pero cuando el poder de un hombre se vuelve absoluto, la única amenaza real no viene de fuera, viene de otros hombres que codician ese mismo poder. El mecanismo de la guerra civil, la mayor enfermedad de Roma, no se había curado, solo se había armado con una nueva y terrible arma. Un general victorioso, al mando de legiones equipadas con escopetas y artillería, ya no era solo un rebelde. Era una fuerza apocalíptica capaz de marchar sobre Roma y tomar el poder no por la política, sino por la aniquilación de sus rivales. La cuestión no era si eso sucedería, sino cuándo. Y el resultado sería una Roma volviéndose contra sí misma, con una furia que el mundo nunca había visto. La fuerza de un imperio autocrático es la fuerza de su líder. Mientras Marco Aurelio vivió, su autoridad filosófica y su respeto entre los militares contuvieron las fuerzas centrífugas que el Pulvis Tonitrus había amplificado. Pero cuando murió, dejó el imperio y su arma apocalíptica en manos de su hijo, Cómodo. Mientras que el padre era un maestro de la disciplina y la abnegación, el hijo era un esclavo de la autocomplacencia y la paranoia. El olor a debilidad en la cima del poder era una invitación abierta. Para un general al mando de una legión tradicional, una rebelión era un riesgo enorme. Pero para un general al mando de una legión del trueno, la ecuación era diferente. La posesión de la nueva tecnología no solo inspiraba confianza, sino también un sentimiento de invencibilidad. En menos de un año del reinado de Cómodo, ocurrió lo inevitable. No fue una sola rebelión, sino 3 simultáneas. El gobernador de Britania, el comandante de las legiones del Danubio y el recién aclamado conquistador del Este en Siria se autoproclamaron emperadores. La segunda gran era de las guerras civiles romanas había comenzado, y se libraría con tal furia que haría parecer los conflictos entre César y Pompeyo meras escaramuzas. Las guerras civiles anteriores se centraban, en su mayoría, en el control del Estado. Esta se centraba en la aniquilación del rival. La infraestructura que unía al imperio, sus carreteras, puentes y acueductos, se convirtió en el objetivo principal. Los ejércitos ya no maniobraban para controlar el territorio, sino que lo destruían para impedir que el enemigo lo utilizara. Las ciudades romanas que cerraban sus puertas a uno de los pretendientes ya no eran sitiadas metódicamente, eran bombardeadas hasta su rendición o hasta quedar en ruinas. La ciudad de Bizancio, un centro comercial vital, quedó atrapada entre 2 ejércitos y fue efectivamente arrasada, no por bárbaros, sino por romanos. El concepto de clemencia, la misericordia hacia un compatriota derrotado, se evaporó en el humo de la pólvora. Las batallas no se decidían por la táctica superior o la valentía, sino por quién tenía la mayor cantidad de Pulvis Tonitrus y la voluntad de usarlo de la manera más despiadada. Legiones enteras eran exterminadas en el campo de batalla. Ya no había prisioneros que integrar o vender, solo había campos de cuerpos mutilados. Es un sombrío reflejo de las guerras totales del siglo XX. La tecnología industrial, cuando se vuelve contra sí misma, no da lugar a la victoria, sino a una espiral de destrucción mutua. Imaginemos la batalla de los 3 Césares, librada cerca de Cremona, un lugar ya manchado por la sangre de guerras civiles anteriores. El ejército del Danubio se enfrenta al ejército de Britania. Ambos bandos cuentan con artillería y esclopetari. La batalla comienza no con una carga, sino con un duelo de artillería que dura horas. El sonido es incesante, una tormenta de truenos creado por el hombre. Los proyectiles no solo apuntan a los hombres, sino también a las filas de carros de suministros que transportan el preciado polvo. Cuando finalmente comienza el avance, las tácticas romanas se canibalizan. La formación testudo, utilizada para acercarse bajo una lluvia de flechas, es inútil contra las balas de cañón que la destrozan. Los manipulos avanzan en formaciones más abiertas, pero la disciplina se rompe bajo el fuego aleatorio y aterrador de los esclopetari enemigos. Los centuriones gritan órdenes que no se pueden oír por encima del rugido de las explosiones. El espeso humo convierte el campo de batalla en un infierno claustrofóbico, donde la visibilidad es de pocos metros. Amigos y enemigos se confunden. La batalla degenera de un ejercicio de táctica y disciplina a una masacre caótica y desesperada en el barro. Al final, el ejército del Danubio ganó, pero a un coste que hizo que la victoria careciera de sentido. Perdió la mitad de sus hombres
y agotó sus reservas de pólvora. Sus legiones victoriosas eran ahora sombras de sí mismas, y mientras se recuperaba, el pretendiente del Este, que había conservado sus fuerzas, comenzó su marcha hacia Italia. La guerra civil no fue un acontecimiento único, se convirtió en el estado permanente del imperio, un ciclo vicioso de destrucción en el que cada victoria debilitaba al vencedor, haciéndolo vulnerable al próximo desafiante. El arma que prometía el dominio eterno sobre los enemigos de Roma se convirtió en el motor de su autodestrucción. El imperio ya no se defendía, se consumía. Las grandes guerras civiles no terminaron con un vencedor, sino con el agotamiento total. El imperio de finales del siglo III en esta línea temporal no entró en crisis, sino que se sumió en un colapso. La destrucción mutua dejó al Estado en bancarrota, a la población diezmada y a la infraestructura en ruinas. Peor aún fue la pérdida de conocimientos. La compleja ingeniería necesaria para producir artillería fiable y pólvora de calidad fue una de las primeras víctimas. Los ingenieros y filósofos naturales que lideraron la revolución fueron asesinados en las purgas y guerras, y sus bibliotecas y talleres quemados. El pulvis tonitrus todavía se producía, pero de forma rudimentaria. Las armas se volvieron menos fiables y más peligrosas para el usuario. La ciencia retrocedió a una superstición artesanal. El sistema de la fábrica, dependiente de una cadena de suministro continental y un control de calidad centralizado, se desintegró. Los generales y señores de la guerra locales controlaban su propia producción de pólvora, creando un feudalismo tecnológico. El imperio ya no era una entidad única, sino un mosaico de feudos armados, cada uno con su propio ejército mal equipado y desesperado. Y entonces se manifestó la ironía final y más cruel. El secreto se filtró. Durante el caos, mercenarios, desertores y prisioneros llevaron el conocimiento del polvo de trueno más allá de las fronteras. Tribus germánicas, persas y sármatas comenzaron a experimentar. No tenían la ingeniería romana para crear cañones sofisticados, pero no la necesitaban. Crearon armas rudimentarias, cañones de trueno, bombas y minas. La ventaja asimétrica que había garantizado la supremacía de Roma durante 2 generaciones había desaparecido. Peor aún, se había invertido. La fuerza de Roma siempre había sido su organización. La fuerza de los bárbaros era su adaptabilidad y su estructura social descentralizada. Para ellos, la guerra de guerrillas, el caos y el desorden eran el estado natural del conflicto. La pólvora, en su forma más bruta, era el arma perfecta para este tipo de guerra. No necesitaban complejas líneas de suministro ni ejércitos permanentes. Una pequeña banda de guerreros con armas de fuego podía aterrorizar a toda una provincia, emboscar patrullas y desaparecer en el bosque. El soldado romano, antes el depredador supremo del campo de batalla, ahora era la presa. El imperio, con sus ciudades, granjas y carreteras, era un objetivo grande y vulnerable. Las tribus, antes consideradas meros invasores, ahora eran fuerzas capaces de una destrucción estratégica. El arma que Roma creó para someter al mundo se convirtió en la herramienta perfecta para desmantelar la civilización. El colapso del Imperio Romano de Occidente, que en nuestra historia fue un proceso de siglos de decadencia económica, política y social, en esta línea temporal se aceleró en un colapso rápido, violento y definitivo, impulsado por la misma tecnología que prometía la inmortalidad. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Y si los romanos hubieran descubierto la pólvora, habría garantizado su legado eterno? La respuesta, con la claridad del análisis contrafactual, es un rotundo no. Habría sido su veneno. La pólvora no habría salvado al Imperio Romano. Habría garantizado que no quedara nada que salvar. El error fatal no estaría en la tecnología en sí, sino en la incompatibilidad entre la madurez de la tecnología y la madurez de la sociedad que la empuñaba. Roma, a pesar de toda su genialidad en ingeniería y derecho, tenía una falla crítica en su sistema operativo político, la sucesión imperial. Era un sistema que garantizaba, periódicamente, la guerra civil. Al introducir un arma de destrucción masiva en ese sistema inestable, el resultado sería el mismo que verter gasolina en un incendio. Acelera la combustión hasta que todo se consume. La lección estratégica aquí es profunda y resuena con una claridad aterradora en nuestro propio tiempo.
La fuerza de una civilización no reside en el poderío de sus armas, sino en la resiliencia de sus instituciones políticas y sociales. La capacidad de resolver disputas internas sin recurrir a la aniquilación, la habilidad de garantizar una transición pacífica del poder, la sabiduría para comprender que el poder tecnológico exige un aumento proporcional de la responsabilidad ética y política, estos son los verdaderos pilares de la supervivencia a largo plazo. Hoy en día, nos encontramos en el umbral de nuestras propias revoluciones tecnológicas. Inteligencia artificial, ingeniería genética, armas autónomas. Hemos creado nuestro propio polvo de trueno, con un potencial para el bien y para el mal que quería sonrojar a los romanos. Y como ellos, nos enfrentamos a nuestras propias crisis de instabilidad política, polarización y rivalidades globales. La historia de esta Roma que nunca existió sirve como advertencia, como espejo de pólvora. Nos obliga a preguntarnos, ¿son nuestras instituciones lo suficientemente fuertes como para gestionar el poder que estamos a punto de liberar? ¿O, como los romanos en nuestra historia, estamos tan centrados en forjar el arma perfecta que no nos damos cuenta de que puede volverse contra nosotros? El legado de Roma no es valioso porque fuera invencible, es valioso porque era falible. Y su caída, real o imaginaria, nos enseña la lección más importante de todas. El mayor desafío de cualquier gran potencia no es la conquista de sus enemigos, sino la conquista de sí misma.